Yo soy el doctor Fede Rojas, soy médico cirujano, egresado de la Universidad Ricardo Palma y también soy investigador con CITEC nivel 7. Asimismo, coordinador del grupo Preserums en estudios MIC y conmigo, junto con la doctora Nicole, vamos a ver los temas de pediatría. Bien, ahora vamos a empezar la revisión de temas pediátricos de mayor frecuencia y más importancia que verán durante su servicio rural. Recuerden que esto, chicos, doctores, ya no es una competencia, ya no hay un examen que aprobar, no hay un puntaje mínimo que sacar para asegurar puntos para el residentado. Esto ya es la práctica clínica en la vida real. Va a ser su criterio, su decisión, y para su toma de decisiones siempre debe haber información de por medio. Por eso les recomiendo que aparte de esta sesión de pediatría y de las demás que van a ver, ustedes también busquen por su propia iniciativa fuentes, evidencia, información que les pueda servir en su práctica y así evitar cualquier inconveniente durante el periodo que van a realizar su servicio rural. Bien, el día de hoy, en este momento vamos a ver lo que es algunos temas. Vamos a empezar por la enfermedad diarreica aguda. Y empecemos con este pequeño casito. Tenemos un paciente de 2 años y 6 meses que previamente estaba sano y hace 10 días inició un episodio de deposiciones líquidas con frecuencia de 4 a 5 veces por día, sin presencia de moco o de sangre. Según el tiempo, ¿cómo clasificarían ustedes esta diarrea? Esto es bastante frecuente. Cuando estén ustedes en su servicio rural, siempre cuando vengan cuadros de diarrea, vamos a enfocarnos en una buena parte de estos en el tiempo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir plantear distintos escenarios, así como posibles causas también. Causas parasitarias, por ejemplo, cuando ya cronifica podemos pensar en alergia en proteína de la leche, u otras causas dependiendo del tiempo, o causas funcionales que lleven a cronicidad. En este caso vamos a ver que este paciente tiene 10 días de evolución, entonces podríamos catalogarlo como crónico, como persistente, como una diarrea aguda o como una diarrea disentérica. Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Para ello vamos a ver algunas definiciones. Siempre es bueno que en los niños identifiquemos una de las principales características, que esto es que la enfermedad diarreica aguda es el aumento de la frecuencia o disminución de consistencia de las heces. Más de 3 deposiciones en 24 horas es lo estándar. Generalmente estas diarreas pueden ir o pueden no estar acompañadas de síntomas generales, fiebre, náuseas, vómitos. Ahora, muchos de ustedes dirán, ¿no? En los niños es muy sencillo detectar la diarrea, pero supongamos que es un lactante, es un neonato, tiene 1 mes, 2 meses o menos de 6 meses, está solo con lactancia materna exclusiva. ¿Cómo me voy a dar cuenta que este niño tiene diarrea? Porque como ustedes sabrán, si tiene lactancia materna exclusiva, solamente va a ser de posiciones líquidas. En estos casos, cuando se tratan de lactantes, los primeros 6 meses, o que no han iniciado todavía su alimentación complementaria, nos vamos a ayudar de la madre o de la cuidadora, porque ellas conocen el hábito evacuatorio del niño. Por eso en su consulta es muy importante que siempre la persona que cuida al niño esté presente. Muchas veces acuden pacientes a la consulta, lo trae la abuela porque la mamá no puede, lo trae el papá porque no puede, y la persona que lo cuida, que está constantemente con ellos, a veces no puede ir. Esto nos dificulta bastante porque nos puede decir cuántas veces hace deposiciones este bebé. No saben o no están enterados. Generalmente sabemos que los neonatos o los niños tienden a hacer entre 6 a 8 evacuaciones. Sin embargo, cuando las madres les dice, él hace 5 o 6, pero ahora último está haciendo 7, 8, 9, cuando hay un incremento en la frecuencia, porque la consistencia va a estar disminuida porque es líquida en los neonatos, ahí nosotros vamos a diagnosticar que es una enfermedad diarreica en los niños que son más pequeños. Después de ello, vamos a tener que la diarrea persistente es más de 14 días. La crónica ya es más de 1 mes, son 4 semanas. Y vamos a ver también los tipos. En cuanto a la diarrea acuosa, vamos a ver que son deposiciones solamente con disminución de la consistencia. Y si se agrega a este cuadro moco o y sangre, ya estaríamos hablando de una diarrea de tipo disentérica. Entonces, en el caso que hemos visto en el paciente es
que tiene 2 años, 6 meses, con 10 días, solamente nosotros vamos a darnos cuenta que obviamente es una diarrea aguda, porque tiene menos de 14 días. Y en base a esto yo ya puedo pensar algunos agentes, algunos cuadros y ver más o menos, ¿no? Si tiene 10 días, el paciente que ha venido con 10 días de diarrea, entonces puede tener algún cierto grado de deshidratación, que eso es lo que vamos a ver más adelante. También vamos a ver que es importante que ustedes cuando estén en su servicio rural no solamente tengan en cuenta la información clínica, no solamente sean signos, no solamente sean síntomas, sino también mucho de su entorno, mucho de su práctica clínica se va a basar también en información que ustedes tengan en su encuesta nacional, también en sus estrategias, en la información de sus centros en cuanto a su epidemiología, en cuanto a los casos más frecuentes. Entonces, en esta pregunta, ¿es cierto que en las enfermedades diarreicas no está entre las primeras causas de muerte en menores de 5 años? ¿Será cierto? ¿Creen ustedes cuáles son las causas más frecuentes en pacientes pediátricos de muerte? ¿Serán respiratorias, infecciosas, no transmisibles? Solo se relaciona con la deshidratación, más no con la desnutrición. ¿Ustedes creen que el paciente que tiene diarreas constantes no tiene una relación con la desnutrición? Son enfermedades no prevenibles. O sea, no hay estrategias, no hay medidas que yo pueda usar para prevenir en mi población, porque generalmente en el servicio rural lo único o lo mejor que ustedes van a tener a la mano son estrategias que ayuden a prevenir las enfermedades antes de que aparezcan. Y las medidas tomadas en la pandemia disminuyeron su aparición. Un punto interesante. Ahora vamos a ver cómo está esto en los siguientes diapositivas. Bien, aquí como pueden ver que la diarrea es algo muy importante porque es la segunda mayor causa de muerte en los niños menores de 5 años. También porque mueren aproximadamente 500.000 de niños cada año. Esto es a nivel mundial. Y son las principales causas de malnutrición en menores de 5 años. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan más riesgo de enfermedades diarreicas y son potencialmente mortales. Estas enfermedades, como hemos visto, son totalmente prevenibles y tratables. ¿Cómo yo voy a prevenir? Porque en su servicio rural, no me voy a cansar de repetir esto, es primer nivel de atención. La prevención tiene que ser la acción principal que ustedes tienen que llevar a cabo. No la recuperativa, no la rehabilitación, no la diagnóstica. Ustedes tienen que hacer prevención en la mayoría de los casos. ¿Cómo van a prevenirlo? Con las vacunaciones, por ejemplo, rotavirus. Acuérdense de su esquema de vacunación nacional, 2 y 4 meses. También sarampión, porque el sarampión se ha asociado con casos graves de diarrea. Tenemos sarampión a los 12, 18 meses. Y aparte de ello, pues hacer charlas, hacer campañas de acceso de uso de servicios de saneamientos mejorados, lavado de manos, cómo son los pasos correctos para un lavado de manos, la lactancia materna exclusiva, que lo van a ver junto con su licenciada, si es que tienen una licenciada de enfermería o de obstetricia en su centro de salud, tienen que aliarse con ellos porque la lactancia es un punto muy importante durante los primeros 6 meses. La higiene personal, la alimentación y la educación sobre la salud, sobre todo sobre los modos de transmisión de infecciones. Bien, entonces, es importante también que ustedes siempre revisen la información de las localidades o cómo están las enfermedades más prevalentes que van a ver durante su servicio rural. Como podemos ver aquí, este es un gráfico de las diarreas agudas en el Perú por semanas epidemiológicas a lo largo de los últimos años. Vemos que el 2018, 2019 ha habido más o menos los mismos casos, ¿no? De enfermedades diarreicas agudas. Pero ¿qué pasó? Mire, el 2020, como pueden observar aquí, ha habido un gran descenso de las enfermedades diarreicas. Esto básicamente es por dos motivos. El primer motivo es obviamente la pandemia y el subregistro, porque no ha habido acceso, los registros han sido menores, pero también tenemos que tener en cuenta que en la pandemia, chicos o doctores, ¿qué pasó? Se instalaron medidas higiénicas sanitarias. ¿Cuáles son? Lavado de manos, uso de alcohol. Entonces, esto ayudó bastante a disminuir lo que viene a ser las tasas de incidencia en lo que viene a ser diarreas agudas. Y esto también se relaciona mucho con lo que ustedes, no sé si recordarán o habrán estudiado o les habrán mencionado durante su vida de pregrado, en la epidemia de cólera que hubo en 1991 aquí en el Perú. La epidemia de cólera azotó y mató muchas personas. ¿Y cómo se combatió?
con propaganda por radio, televisión y por todos lados de un adecuado lavado de manos. Entonces, cuando hubo esa información y la gente empezó a utilizar el adecuado lavado de manos, las tasas de cólera desaparecieron. Aquí igualito pueden ver, 2020 comienza la pandemia, lavado de manos, alcohol, cero contacto social, hasta que más o menos fueron relajándose las medidas y ya se eliminaron acá en el 2023, ¿no? Ya se eliminaron las medidas y como pueden ver, las tasas están prácticamente igual a antes del inicio de la pandemia. Hasta la semana epidemiológica 20, que es la que estamos ahora, en general se han notificado más o menos un medio millón de enfermedades diarreicas agudas, con 23 muertes. El año pasado, como pueden ver aquí, en el mismo periodo solamente había 300.000, o sea, este año hay 200.000 más episodios de diarrea. Este cuadro también es muy importante porque ustedes al adjudicar ya su sede pueden ver más o menos, dependiendo del lugar a donde ustedes van a ir, cuáles son los departamentos que tienen mayor tasa de incidencia de enfermedades diarreicas. Este es el promedio, Perú. Estamos aquí, ¿no? En más o menos 139.7 por 100.000. Entonces, como pueden ver, los departamentos con menor incidencia de diarrea aguda, pues son los departamentos de Ancash, Madre de Dios, en Puno, Cajamarca, San Martín, o sea, los que han adjudicado ahí se van para esos lugares, pues pueden estar, entre comillas, un poco más relajados en ese aspecto, pero en Tumbes, Pasco, Amazonas, Arequipa, Loreto, generalmente la zona de la selva o Cayali, pueden ver que los casos de diarrea son muy frecuentes. Entonces, aquí ustedes tienen que tener ya con la predisposición de que van a ir y van a encontrar muchos casos, entonces tienen que ya prepararse en cuanto a académicamente y en cuanto a procedimentalmente para poder afrontar estos episodios que puedan tener. Y siempre es importante saber los factores de riesgo. Como ustedes saben, esta es una enfermedad multifactorial y que deriva de condiciones inadecuadas sociosanitarias. Por ejemplo, medioambientales, vamos a tener carencia de agua potable, y aquí ustedes vayan imaginándose los lugares a donde van a ir. Hay lugares donde no va a haber agua potable, los pacientes no tienen, es un servicio rural. El saneamiento es ineficiente, muchos tienen silo, muchos tienen que hacer sus deposiciones en el río, entonces también son puntos a considerar. Animales y moscas en el hogar van a haber de manera constante en el servicio rural. Perros, o muchos viven de la crianza de animales, de aves de corral, de ganado vacuno, ovino, nivel socioeconómico bajo, ni qué decir, bajo grado de instrucción también. Entonces, todo este conjunto de factores hace que la enfermedad diarreica sea mucho más incidente. Asimismo, los estilos de vida, consumo de alimentos contaminados, como ustedes pueden saber, si no hay mucha agua potable, pues no hay un correcto lavado de los alimentos, ¿no? Y peor, lavado de manos, la manipulación de los alimentos es inadecuada, las vacunaciones son incompletas, hay lugares de difícil acceso, las tasas de vacunación actualmente son bastante elevadas, están casi llegando al 100%, pero sin embargo eso no significa que no pueda haber. Como ustedes están viendo, últimamente están viendo rebrotes de algunas enfermedades, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. Hay otros, en realidad, son muchos. Esta es una lista breve. Podemos tener, por ejemplo, madre adolescente, aquí en medios ambientales y sociales, zonas endémicas de parásitos, la selva, como ustedes saben, es una zona endémica de parasitosis, entonces diarrea van a haber sí o sí todos los días. Estilos de vida, y aquí vamos a ver, por ejemplo, lactancia materna, exclusiva, no exclusiva. Muchas madres tienen que trabajar antes de los 6 meses, no pueden dar de lactar a sus hijos, no saben cómo guardar o extraerse la leche. También uso de biberones antes de los 6 meses o de fórmula. Como ustedes saben, si hay poca agua potable y hay mal lavado de manos, hay mala manipulación de alimentos, entonces el biberón y todos esos insumos que usan para alimentar al bebé, pues también van a estar contaminados. Y de introducción temprana a la leche animal. Como ustedes saben, la lactancia materna no siempre se da a los 6 meses. Muchas veces comienzan antes a darle pues, leche de tarro, leche de vaca, y esta introducción temprana a la proteína animal puede generar casos de diarrea. Por eso es importante que ustedes hagan una historia clínica adecuada. Bien, entonces aquí, como pueden ver, no está entre las primeras causas de muerte, pues falso, no es la segunda causa de muerte. Solo se relaciona con la deshidratación, más no con la desnutrición, falso. Los pacientes desnutridos generalmente
son pacientes que tienen más factor de riesgo para realizar diarreas y son pacientes que ustedes van a referir. Les llega un paciente con diarrea, es desnutrido, entonces ustedes tienen que referirlo para que pueda recibir una atención adecuada. ¿Son enfermedades no prevenibles? Falso, son totalmente prevenibles. Ustedes ya han visto por qué es su fuerte. La prevención de la diarrea, ustedes van a ser punta de lanza con las estrategias que van a realizar para lavado de manos, para correcta eliminación de excretas, entre otros. Y entonces la respuesta sería, las medidas tomadas en la pandemia disminuyeron su aparición, ¿no? ¿Qué utilizaron? Lavado de manos, alcohol, distanciamiento social. Entonces, esto ayuda a la disminución de casos de diarrea. Bien, aquí ya empezamos con este caso. Paciente de 4 años cuya familia subsiste de la venta de aves de corral. En su SERUM, en su servicio rural, van a ver que la mayoría de familias, los que son en provincia, tienen este tipo de subsistir. Venta de aves, venta de ganado. Y aquí menciona la madre que el cuadro inició con deposiciones líquidas y que al quinto día observó un mayor contenido de moco y estrías de sangre. ¿Cuál sería el posible agente causal? Entonces, podría ser rotavirus, habría que averiguar, ¿no? Las vacunas, el paciente está vacunado, tiene 4 años. Vibrio cholerae, un poco más indagar en la historia clínica, ¿no? ¿Cómo es esa deposición? ¿Son los mocos estrías con sangre? ¿O ha sido en algún momento de otra característica, como el lavado de arroz? Yardia lamblia, ¿cuánto tiempo está con la diarrea? O Campylobacter jejuni. Muy bien. Para ello nosotros tenemos que saber que las diarreas pueden ser de dos tipos. Puede ser infecciosa o puede ser no infecciosa. En las causas infecciosas vamos a tener tres agentes principales. Los virus, rotavirus, para el cual hay vacuna, adenovirus, norovirus, astrovirus, hay muchos, una infinidad de virus. Bacterias vamos a tener pues la Shigella, Campylobacter, Salmonella, E. coli, cólera, entre otros. Y entre los parásitos, entamoeba histolítica, ustedes saben que esto da una gran disentería, Giardia lamblia, diarrea crónica, malabsorción, y Cryptosporidium, Isospora, Ciclospora y Blastocistis. Generalmente uno sospecha de estos últimos agentes cuando el paciente ya está tendiendo a la cronicidad. El Cryptosporidium, la Isospora, la Ciclospora y el Blastocistis tienden a ser diarreas crónicas. Es por eso que es importante que ustedes tengan el tiempo de inicio de estos episodios presente para poder hacer un agente. Y en el causa no infecciosa, pues tenemos causa inflamatoria, causa alérgica, puede ser una causa endocrina, medicamentos. Frecuentemente también en la consulta lo que ustedes van a ver es pacientes que acuden porque están con diarrea, preguntan, hacen la historia clínica y el paciente tuvo hace unos días un cuadro pues respiratorio y la madre le dio o el familiar le recomendó que le dé el medicamento antibióticos generalmente, ¿no? Le da y el niño o el paciente pediátrico viene con diarrea. Generalmente se debe a la administración o a la autoadministración de medicamentos, ¿no? O síndromes de mala absorción. Como ustedes saben, hay que diferenciar también lo que vendría a ser una disentería. En la disentería generalmente vamos a tener pues aquí a Shigella, que es con moco y con sangre, Campylobacter, Salmonella, E. coli, que es el productor de toxina de Shigella, y E. coli enterhemorrágica. Y también la ameba entamoeba histolítica produce disentería. Si vemos que un paciente, por ejemplo, nos dice que ha consumido leche, queso, ya pensaríamos en otros agentes como salmonela, listeria, brucela, o cuando nos dice que ha cronificado, ¿no? Que ya está más de 14 días o más de un mes, ya pensaríamos en Cryptosporidium, ciclospora, o por ejemplo, un paciente que ha tomado proteína que no tiene lactancia materna y que está recibiendo leche de vaca o leche de tarro, o paciente que está recibiendo antibióticos sin indicación médica, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces aquí en la pregunta, si veo que tiene un paciente de 4 años y que la familia, pues hay un factor de riesgo que es la crianza de aves de corral y tiene esta diarrea, moco y estrías de sangre, obviamente es una diarrea de tipo disentérica. ¿Aquí quiénes dan disentérica? El rotavirus no da disentérica. El virus cólera, el lavado de arroz, la Giardia lamblia no da disentérica. Es crónica, signo de malabsorción. Entonces, el único que nos queda aquí es el Campylobacter, ¿no? Entonces, ahí apuntaría nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento. Muy bien.
Algo importante que les mencioné es que la diarrea, la principal causa de muerte de los niños, no es por la diarrea en sí, generalmente es por la deshidratación. Esto ha ido cambiando en los últimos años, pero la deshidratación se mantiene como una de las principales causas de muerte en los casos de diarrea. Aquí es importante que ustedes sepan reconocer cuando el paciente llegue, qué es lo primero que se van a dar cuenta. ¿Cuáles son los signos cardinales a observar? Alteración del sensorio, taquipnia y taquicardia. Eso es lo que voy a evaluar primero. O de frente me voy al signo del pliegue, veo si orina y si tiene taquicardia. O de repente me traen al niño, ¿no? Y está alterado. Veo el sensorio, veo si tiene sed, veo si tiene signo del pliegue. O por último, de repente tiene sed, pero está hipotenso y tiene su fontanela deprimida en los pacientes más pequeños, ¿no? ¿Cuál de todos estos son los que yo principalmente me voy a fijar para poder determinar si este paciente está deshidratado, qué grado de deshidratación tiene y qué es la terapia que voy a aplicar? Bien, para ello nosotros vamos a repasar cuál es el cuadro clínico. En esto vamos a ver que la enfermedad diarreica generalmente es una enfermedad que se autolimita. Tenemos que hacer una adecuada anamnesis y un buen examen físico. Como podemos ver en los síntomas generales, el paciente puede o no venir con fiebre, decaimiento, no recibe la comida, no lacta, come poco o en algunos casos puede venir con convulsiones diferentes. En la parte gastrointestinal, que es lo propio, nosotros vamos a ver que el paciente tiene diarrea, obviamente, náuseas y vómitos pueden presentarse, dolor abdominal, cólico, frecuente, meteorismo, pujo y tenesmo. Entonces, como pueden ver, esto es bastante significativo. Y yendo ya a la deshidratación, como podemos ver, hay muchos signos de deshidratación. Puede haber alteración del sensorio, pérdida de peso, como ustedes saben, hay un criterio también, ¿no? Del 5 al 10 y del más del 10% para saber cómo un paciente está deshidratado, leve, moderado, severo, ¿no? Fontanela deprimida en los más pequeños, ojos hundidos, los ojos se oscurecen. Algunos pacientes dicen que sus ojos se han oscurecido, ¿no? Mi hijo tiene los ojos negros, parece un panda, un oso. Generalmente signo de deshidratación. Llanto sin lágrimas, el niño empieza a respirar más rápido, la mucosa oral y la lengua la va a encontrar seca, la sed aumentada. Aquí hay un punto que nosotros tenemos que hacer una disquisición más adelante. Siempre va a estar la sed aumentada en los pacientes con deshidratación o va a haber algún escenario en el cual la sed no va a estar aumentada o simplemente no va a haber sed. Ya vamos a ver más adelante. Hipotensión, obviamente el paciente está perdiendo líquido, hay compensación, tiene que compensar y luego pasa a una fase de hipotensión, ¿no? Taquicardia para compensar esa hipotensión, llenado capilar, oliguria y signo de pliegue. Los que están de rojo son los signos clave. Entonces, lo primero que yo voy a ver es alteración del sensorio. Viene un paciente, ¿cómo está? Despierto, está activo, está irritable, está somnoliento, soporoso. ¿Cómo está el paciente? Luego le voy a ofrecer agua, ¿no? Tiene sed, le doy agua. Toma, no toma el agua, la toma rápido, la toma lento, ¿cómo la toma? Y el signo del pliegue. Rápidamente descubro el abdomen y en el abdomen voy a hacer la mecánica para ver si este pliegue retorna inmediatamente, menos de 2 segundos, más de 2 segundos. Por eso siempre tener al menos dos signos de estos y el signo que es de mayor gravedad siempre nos va a indicar cuál es el plan que nosotros vamos a dar. La interacción cronológica es bastante variable. No todos los pacientes van a hacer diarreas, no todos los pacientes van a tener fiebres o diarreas profusas o fiebres o vómitos. Va a depender de la edad, del estado nutricional del paciente y también de las características que tenga el agente que está causando este cuadro diarreico. Entonces aquí no hay nada mejor que las imágenes, entonces vamos a ver los signos claves de deshidratación. Aquí en la primera imagen, como ustedes pueden ver, tenemos un niño, pues están tratando de hacerlo reaccionar, este niño simplemente no responde, ¿no? Está prácticamente en un estado de shock. En cambio, en este segundo, podemos ver que este niño está irritable, reacciona, llora, se queja, muy probablemente no come por estar quejándose todo el día. Entonces, aquí vemos que estos dos niños tienen alteración del estado del sensorio. El primero es un estado de alteración mucho más profundo que este segundo. Entonces, el primero nos va a decir que probablemente sea un paciente que está en shock, iniciaremos un plan más agresivo, el último plan, el plan C, mientras que este que esté irritable, pero todavía puede reaccionar, podríamos iniciar un plan B, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante.
Aquí en el segundo vamos a ver el signo del pliegue, como ustedes pueden ver, hacen el pliegue y retorna inmediatamente. En este otro paciente retorna, pero miren cuánto demora, más de 2 segundos. Yo sigo hablando y el pliegue todavía no retorna. Entonces este es un retorno muy lento, ¿no? Es un signo grave de deshidratación. Y en este retorna, pero no retorna inmediatamente, como en la primera parte. Miren bien, suelta y menos de 2 segundos en retornar. Entonces, aquí también ustedes tienen que darse cuenta cuál es el grado de deshidratación, cómo retorna. Retorna rápido, inmediato, retorna un poco lento, menos de 2 segundos, o como vimos en la anterior, en la parte intermedia, más de 2 segundos. Es importante que ustedes tengan esto en cuenta y más importante aún que lo anoten en la historia clínica. Porque ustedes pueden examinar de buena fe, pueden iniciar el tratamiento y no anotan, más adelante van a tener problemas por eso. Toda atención, todo procedimiento, todo examen debe estar refrendado en el documento médico legal que viene a ser la historia clínica. Por último, la sed. Miren este niño. Le dan agua, le ofrecen, ni siquiera lo toma. En cambio, este otro, como pueden ver, le dan el agua. ¿Y cómo toma el agua? Saca la lengua, persigue el líquido. Miren, tomen rápido, con avidez. Le retiran el vaso y ¿qué va a pasar? El paciente llora, se queja. En cambio, miren, esta niñita, ¿cómo está tomando el agua? Juega con el agua, está activa, lo toma, no toma. Entonces, como pueden ver, aquí también vamos a diferenciar 3 puntos. Les dije anteriormente que los pacientes no siempre la sed o el incremento de la sed va a ser un signo de deshidratación. Sí, los pacientes con deshidratación tienen sed, pero cuando la deshidratación es muy severa o cuando el paciente ya está prácticamente soporoso, se está chocando, entonces el paciente va a ser incapaz de tomar, porque obviamente se está chocando. Entonces, en ese caso, el paciente no tiene sed. ¿Por qué? Porque es incapaz de beber líquidos. Tener siempre en cuenta eso, por favor. Entonces, evaluando los 3 signos clave, estado del sensorio, signo del pliegue y la sed, yo ya puedo hacer un diagnóstico de cuál es el grado de deshidratación y qué plan es el que voy a utilizar. Entonces, esto es lo principal o lo mínimo indispensable que ustedes tienen que ver y examinar para determinar si el paciente está deshidratado y cuán deshidratado está o no. Entonces, en el cuadro de deshidratación, los signos cardinales que vamos a observar, ¿cuáles serían? Alteración del sensorio, sed y signo del pliegue. Haciendo la salvedad aquí en la sed, ¿no? Que sí, hasta cierto punto, excepto en pacientes que tienen pues grado de alteración del sensorio bastante grave, porque ahí van a ser incapaces de consumir líquidos. Muy bien. Aquí el lactante de 11 meses, acompañado por sus padres, dice que presenta fiebre, cuadro clásico, no es tan alto, 38.5, bueno, sin más de 38, y 3 episodios de deposiciones diarreicas de 48 horas de evolución, así como vómitos, rechaza el alimento y el examen se encuentra despierto, activo y con mucosas hidratadas. ¿Qué plan ustedes van a empezar o van a iniciar en este momento? Veamos bien los signos. Tiene fiebre, eso me dice que el grado de deshidratación, no, eso, la fiebre puede o no puede estar en los episodios de diarrea. 3 episodios de deposiciones diarreicas de 48 horas de evolución. Bueno, no son muchas diarreas, es menos de 3 en 24 horas. Vómitos ocasionales, rechaza el alimento y está despierto, o sea, no está chocado, no está soporoso, está activo, las mucosas están hidratadas. Vamos a ver. Entonces, como les mencioné, ya ustedes en base a la observación, a la exploración, ustedes van a tener una decisión y van a implementar un tratamiento. Para la observación van a ver estos 5 signos, generalmente. El estado de conciencia, ¿no? Principal, alerta, o en el plan B ya está intranquilo, o más comprometido está letárgico. En los ojos vamos a ver que pueden estar normales y se va comprometiendo, se van hundiendo, se van oscureciendo y finalmente están muy hundidos y secos, ¿no? Aspecto vidrioso tienen. La boca y la lengua húmedas, están relativamente secas o ya muy secas. El niño cuando llora, pues lagrimea un poco o casi no lagrimea. Y la sed, pues bebe de forma normal, acuérdense del video, el niño que bebe rápido, le retiran el agua y llora, se queja, o el niño que está pues prácticamente chocado, ¿no? Bebe mal o no puede beber. Y van a explorar el signo del pliegue. Desaparece rápido, yo le elevo la piel, suelto y regresa inmediatamente.
¿Desaparece lento o desaparece muy lento, como en el video? Acuérdense siempre de la imagen. Entonces, dependiendo de estos, yo voy a implementar si tiene deshidratación, no tiene, tiene algún grado de deshidratación o tiene deshidratación grave para usar el plan A, el plan B, el plan C. Y muchos preguntamos, ¿no? Ya, pero ¿cuántos de estos tiene que tener? ¿Uno, dos, tres? Generalmente se pide, o las normas dice que tiene que tener al menos dos. Dos signos alterados, y de esos dos siempre va a mandar el que sea más grave. Ejemplo, si yo tengo un paciente con ojos hundidos, pero bebe normal, está presente, sus lágrimas cuando llora, la mucosa está un poco húmeda, entonces solamente tiene uno. ¿Qué voy a utilizar? Un plan A. En cambio, si tengo un paciente con ojos hundidos, pero ya veo que está un poco letárgico, el niño no bebe, el niño no recibe agua, tiene dos, hundidos y letárgico, pero tiene plan B y plan C. ¿Cuál voy a utilizar? Plan C, porque el paciente está letárgico. Siempre el signo más grave es el que nos va a indicar cuál es el plan el que voy a usar. Entonces, comenzamos con los planes, que es algo de lo que van a hacer ustedes todos los días en su servicio rural. En el plan A generalmente se usa para prevenir la deshidratación. Este plan A tiene dos escenarios. El primer escenario es cuando el paciente no tiene alto riesgo de deshidratación. ¿Cómo sé si un paciente tiene o no tiene alto riesgo de deshidratación? Pues voy a ver sus antecedentes. Si tengo un paciente que ha tenido, por ejemplo, más de 3 vómitos en un día, más de 10 deposiciones, o más de 4 en 4 horas, o sea, una deposición por hora, el paciente ya ha estado anteriormente en un plan B o en un plan C, o el paciente, por ejemplo, es de muy lejos, el acceso geográfico de su domicilio al centro de salud es muy lejano, no hay carretera, o llueve, o hay un río de por medio, o de repente hay cólera en la zona, en esos casos yo voy a dar al paciente el plan A, pero supervisado en el centro de salud por 2 horas. Si, como les mencioné, tiene alguno de estos, le voy a dar el plan A para prevenir deshidratación, pero este no va a ser en su domicilio, va a ser en el centro de salud por 2 horas. Si el paciente no tiene ninguno de esos signos de alto riesgo, solamente lo que voy a hacer es el acrónimo ACRES. Voy a aumentar la ingesta de líquidos. Estos líquidos pueden ser, pues, suero de rehidratación oral o su lactancia materna, o puede ser en base a cocimientos de cereales, cocimientos de arroz, de maíz, de avena. La alimentación va a continuar de la misma manera. Le voy a enseñar a la madre a reconocer los signos de deshidratación. ¿Cuáles son los signos? Pues deshidratación, como ya hemos mencionado, hay muchos signos, ¿no? Taquicardia, hay compromiso del sensorio, el paciente tiene sed, están los ojos hundidos, todo, cualquiera de esos signos tiene que reconocerlo a la madre y decirle que lo lleve inmediatamente al centro de salud. Enseñar a evitar futuros episodios de diarrea. Pues aquí vamos a enseñar lo que viene a ser el lavado de manos, la lactancia materna, a hervir y clorar el agua, los esquemas de vacunación, principalmente contra el rotavirus, y también por último la administración de zinc. Como ustedes saben, el zinc ha dado bastantes resultados cuando se trata de disminuir los episodios o la duración de los episodios diarreicos. Algo que es resaltar y que deben apuntar aquí, que el zinc debe darse de manera diferenciada de los antibióticos. No puedo dar zinc junto con antibióticos o con hierro. Tiene que haber un espacio de aproximadamente 4 horas entre la administración de zinc y la administración de hierro. No los puedo dar de manera conjunta por las interacciones que tienen, y ni uno ni otro va a funcionar. El zinc, ni el hierro, ni la terapia antibiótica. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta eso. No le puedo dar todo al mismo tiempo. Bien, como les mencioné, en el caso que el paciente pues tenga signos de deshidratación, factores de riesgo para una deshidratación, el tratamiento va a ser supervisado en el centro de salud por 2 horas. Aquí voy a dar suero de rehidratación oral, voy a enseñar a la madre a preparar el suero de rehidratación y lo voy a dar después de cada evacuación. Entonces, voy a darle de 50 a 100 mililitros, o sea, no se puede medir exactamente, ¿no? Muchas veces a las mamás o a las señoras que cuidan, a los niños, no se les puede decir 50, 100 mililitros, hay que darle unas medidas referenciales. En este caso sería un cuarto de taza
o media taza para que le pueda administrar después de cada evacuación. Para ello voy a dar 1 o 2 sobres al día. Tengo que indicar también cómo preparar los sobres. Generalmente se pide que los sobres sean diluidos en 1 litro de agua y esto se administre durante el día, 1 sobre al día, ¿no? Muchas veces he visto que en los servicios de emergencia o en otros servicios solamente, señora, tome sus sobres de rehidratación y ya, nos vemos en un control. Nunca le explicaron a la paciente cómo se prepara, cómo debe darle la medida referencial. Y esto va a variar según los años. Menos de 2 años, 50 a 100. De 2 a 10 años le voy a dar 100 a 200 mililitros. Ya sería media taza o una taza grande. Y si ya es más grande, 10 a 12 años, le voy a dar todo lo que desee y voy a dar más sobres, ¿no? 4 sobres al día. Es importante también que ustedes, como ya les mencioné, no se olviden de los signos de riesgo de deshidratación, que son vómitos frecuentes, más de 10 deposiciones al día, pacientes que ya anteriormente han estado en un plan B o en un plan C, el acceso difícil en la zona geográfica o hay cólera en la zona. En cuanto a la administración del zinc, como ya les mencioné, parte importante de la administración del zinc es que esto se dé de manera diferenciada y hay una revisión sistemática al respecto que nos dice que el zinc generalmente no cura la diarrea, no hace que el paciente pues mejore, lo que hace es disminuir el tiempo de diarrea y esto es lo que va a favorecer la resolución del caso. Entonces, ¿cómo voy a dar el zinc? Generalmente se da en niños mayores de 6 meses, esto es importante. Muchos obvian esta parte, le dan a cualquier niño, cualquier bebé, tiene 4 o 5 meses, le dan su zinc. No es así, es de 6 meses a más. Y lo puedo dar en jarabe o en tabletas dispersables. El jarabe me viene de 10 en 5 mililitros. Voy a dar 2 cucharaditas, que equivalen a 20 miligramos, y lo voy a dar por 10 días. En cambio, en la tableta dispersable, lo que voy a hacer es disolver una tableta en 5 o 20 mililitros de agua segura, agua hervida, o puede ser leche materna, o también suero de rehidratación. Y esto le voy a dar una tableta al día por 10 días también. Una tableta equivale a 20 miligramos de zinc. Entonces, es importante que ustedes también indiquen esto de manera concreta. Escriban en la receta al reverso si es necesario, cómo debe administrarle. Muchas mamás, muchos papás, muchos abuelos, tíos o pacientes que traen a sus hijos leen las indicaciones, pero las indicaciones que a veces ponemos nos olvidamos que ya no estamos en el hospital, ¿no? Ponemos la dosis, ponemos T/8H cada 8 horas y la paciente pues es chino para ellos. No saben cómo administrar. Escribir mejor para evitar que este niño vuelva a tener episodios de diarrea. Muy bien, entonces en el caso que vimos anteriormente, pues es un plan A. Aquí, en un niño de 6 años que regresó de su familia de visitar el interior del país, la madre refiere que presenta heces sueltas, acuosas y tiene 5 días de evolución. Los ojos se le han oscurecido. Ahí, atentos. El examen se ve al niño intranquilo y trata de alcanzar la botella de agua que trae su madre. ¿Qué quiere decir esto? Tiene sed, tiene ojos hundidos, refiere que su esposo cursa con cuadro similar. Y el examen, el signo del pliegue negativo. Entonces, si la familia ha estado de visita, el esposo tiene un cuadro similar y el niño tiene diarreas de 5 días, que no mencionan que haya moco ni sangre, ¿de qué se puede tratar? ¿En qué voy a pensar? Generalmente una diarrea del viajero, ¿no? Es muy frecuente también ver que los pacientes viajan a zonas del país, comen comida que nunca han probado en lugares inseguros por ser más baratos, por ahorrar y regresan con episodios de diarrea. Según el grado de deshidratación, ¿qué plan le correspondería? ¿Qué vamos a ver aquí? El paciente pues tiene sed sueltas, está intranquilo, como pueden ver, intranquilo, tiene mucha sed, alteración del sensorio, sed incrementada, pero no tiene pliegue. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? A, B, C con shock, C sin shock. Bien, sería un plan B, ¿no, chicos? Doctores. En este caso, el plan B ya no vamos a prevenir la deshidratación, lo que vamos a hacer es tratar la deshidratación y como generalmente se va a administrar 50 a 100 mililitros por kilo. Esto es de manera aproximada. Unos optarán por dar 50, otros optarán por dar 100, generalmente otros dan 75, ¿no? La parte media, pero va a depender mucho del paciente en qué estado lo encuentren ustedes. Si ven que un paciente pues que está
una alteración del sensorio, pero que ya se está yendo prácticamente al shock, no está respondiendo, entonces ustedes tienen que dar lo máximo, ¿no? Que vendría a ser 100. Pero si ven que es un paciente, pues que sí está alterado, pero está con mucosas hidratadas, el sensorio no está tan comprometido, puedo dar 50. Esta administración se va a dar muy importante por 4 horas, con balance hídrico estricto. Ustedes tienen que registrar cuánto ingresa, cuánto sale. El suero de rehidratación se opta por dar de manera oral. ¿Y por qué? Porque en general es una medida mucho más eh, susceptible a que el paciente mejore rápido. En cuanto al suero de rehidratación oral, al paciente, si quiere más, le vamos a dar más suero. Si el paciente recibe lactancia materna, no vamos a suspender la lactancia. La lactancia se le da concomitante con el suero de rehidratación oral. Lo que sí no le vamos a dar al paciente son alimentos. Durante las primeras 4 horas que dure el tratamiento de la rehidratación en el plan B, no vamos a suministrar alimentos. Se le va a dar luego de las 4 horas y de la reevaluación final. Si el paciente, ¿qué pasa cuando le doy el suero de rehidratación y ya este vomita? Muchas veces ha pasado. Lo que voy a hacer es esperar, ¿no? 5, 10 minutos, luego voy a reiniciar esto, pero de manera más lenta. Le voy a dar ya no cada minuto de una cucharada, sino cada 3, cada 5. Entonces, eso es lo que tengo que ver. Si el paciente ya empieza a presentar edema, supongamos que veo que el paciente se está hinchando, entonces ya no me estoy yendo a la deshidratación, sino lo estoy hidratando de más, no tengo que suspender. Enseñar a la madre muy importante cómo preparar el suero y que no use biberones. Esto, como les mencioné, vamos a hacer por 4 horas. ¿Al cuánto tiempo yo lo voy a reevaluar? Que es importante. A las 2 horas como máximo. Idealmente, cada hora. 2 horas como máximo tengo que hacer una reevaluación y a las 4 horas voy a decidir, ¿no? Si el paciente está mejor, ¿qué voy a hacer? Lo paso a plan a su casa. Pero si el paciente no mejora, lo que puedo hacer es ampliar esta administración de 4 horas a 2 horas más. Ya no serían 4, serían 6. Y de las 6 horas voy a hacer una nueva evolución, una nueva reevaluación para ver si fracasa o no fracasa el tratamiento del plan B. ¿Cómo voy a saber yo si fracasa el tratamiento? Voy a ver el flujo, si es más de 10 mililitros por kilo por hora, si tiene vómitos persistentes, si el balance estricto que he hecho me sale balance negativo, si el paciente lo veo que está letárgico, que está con fatiga, si hay distensión abdominal o le ausculto los ruidos aéreos y estos están ausentes, o el paciente no orina, o simple y llanamente veo que después de las 6 horas el paciente no ha mejorado. En este caso, voy a pasar a un plan C, que es lo que vamos a ver más adelante. Este es un cuadro que se encuentra en la Norma Técnica Nacional de Enfermedad Diarreica Aguda, que generalmente, como les mencioné, es bastante difícil de aplicar porque muchas veces, dependiendo de la edad, los niños no son niños en condiciones, pues, eh, habituales. Muchas veces son niños con desnutrición, niños que con sobrepeso, y estas edades son para niños estándar, pues niños que están en los rangos normales. El peso, ni de qué hablar, los pacientes vienen deshidratados muchas veces, el peso ya no es el mismo, o las mamás o los pacientes con cuidas no conocen el peso, y en base a eso se indica, ¿no? Pero, como les mencioné, de manera general se da 50 a 100 en las 4 horas por kilo, ¿no? Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, en el caso que vimos, el niño de 6 años con signos de deshidratación, ¿no? Y él tiene alteración del sensor, está intranquilo, tiene bastante sed, trata de alcanzar la botella de agua. Este niño ya no es una hidratación, ya tiene signos de deshidratación, entonces lo que en ellos voy a aplicar sería un plan B, ¿no? 4 horas, en 4 horas voy a revaluar cada hora, máximo cada 2 horas voy a revaluar, y si el paciente mejora, plan A, si no mejora, 2 horas más y vuelvo a revaluar. Si mejora, plan A, si no mejora, plan C. Es bastante sencillo, chicos, solamente tienen que seguir. Este otro caso, a ver, ¿qué hay de diferente con el anterior? Si vemos, niña de 3 años es traída por sus familiares y refieren cuadro de deposiciones líquidas de hace 5 días. No despierta completamente, o sea, para durmiendo. Ya no bebe agua y que parece que respira más rápido. Polipnia. Al examen se evidencia letargia, no recibe bien los líquidos y la frecuencia cardíaca es de 130, taquicardia.
Se cataloga estado de shock y se decide iniciar plan C. ¿Qué líquido y cuántos mililitros por kilo se debe administrar? Aquí, pues, obviamente, como hemos visto en las imágenes, niño que no reacciona, tiene más tendencia al sueño, no recibe los líquidos y tiene una frecuencia aumentada de taquicardia, compensando lo que viene a ser la hipovolemia. ¿Qué es lo que voy a administrar? Poli de frente, 20 cc por kilo en bolo. Le voy a dar dextrosa porque el paciente pues, está sin comer seguramente. Le doy dextrosa. Salina al 9% o salina al 0,9. ¿Cuál de todos estos voy a optar? Para eso tenemos que ver qué es el plan C. El plan C ya no voy a tratar una deshidratación moderada, sino una deshidratación grave que puede estar con shock o sin shock. En el caso del shock, que es el paciente que hemos visto, pues el paciente tiene compromiso del sensorio, está taquicárdico, vamos a conseguir acceso venoso inmediato, hasta 3 intentos. ¿Qué pasa si no puedo conseguir acceso venoso, doctor? Entonces, en ese caso, lo que puedo usar es sonda nasogástrica hasta que lo refiero al paciente. Pero si no puedo, no tengo una enfermera, yo no sé canalizar pediátricos, tienes que hacer algo. Sonda nasogástrica y lo refieres inmediatamente al establecimiento. En el manejo del shock, lo que vas a hacer es 2 bolos de cloruro de sodio o lactato Ringer. Lactato Ringer, difícil que vayas a tener en tu centro de salud. Cloruro al 0,9 hay. Ten cuidado, ha sucedido casos que no dan al 0,9, dan 9% de cloruro de sodio. Al paciente, pues peor, hiperosmolar. Le das 2 bolos de 20 mililitros por kilo en 10 a 15 minutos. Doctor, 10 o 15 minutos o 12. ¿Para qué se dan estos rangos? Pues obviamente para que tú en tu criterio y en tu decisión veas, si ves que el paciente tiene un compromiso, pues recontra, el paciente está prácticamente, no responde, el paciente está más con un pie más en el otro lado que aquí, le vas a dar en menos tiempo, pues en 10 minutos le vas a dar 20 al toque. Y luego de controlar el shock, luego de controlar el shock o la deshidratación, vas a usar una solución poli. Aquí recién, o sea, para aliviar el shock, usas cloruro. Una vez que tú ves que has salido del shock, recién usas poli o también puedes continuar con lactato. Siempre iniciar con cloruro de sodio. No, ¿por qué no uso por qué no uso dextrosa o por qué no uso solución poli? Ahora les voy a explicar la dextrosa porque generalmente la dextrosa lo que tú quieres es, no va a hacer nada, se va a ir en diarrea porque tiene mayor concentración, mayor osmolaridad la dextrosa. El cloruro lo que viene a ser el lactato de Ringer o lo que viene a ser el poli no le doy de frente al paciente porque la solución polielectrolítica tiene potasio. Si yo le doy al paciente de frente poli, lo que voy a hacer es puedo generarle arritmias. Lo que yo quiero es recuperar volumen primero, antes de reponer electrolitos. Ahora, una vez que el paciente ya salió del shock, ¿qué es lo que voy a saber para ver si el paciente salió del shock? ¿Cómo sé si salió del shock? Mejora del sensorio, le tomo el pulso radial, está fuerte, veo que la perfusión tisular pues, es menor a 2 segundos. Si después de 2 bolos el paciente no mejora, voy a considerar otras causas de shock y lo voy a referir. Generalmente ya el paciente cuando tengo un plan C, veo que un paciente viene chocado, lo estabilizo, le doy los bolos y ya lo estoy refiriendo. No estoy esperando que mejore o no mejore. Mientras le está administrando los bolos, ya al paciente lo tengo que estar refiriendo. En pacientes con shock no se debe colocarse solución polielectrolítica en bolo, como les mencioné. No se debe usar solución polielectrolítica porque lo que se quiere es recuperar volumen. Entonces, la concentración de potasio que tiene la solución polielectrolítica puede producir efectos adversos, como arritmias cardíacas. Ahora, no tengo solución poli, doctor, no tengo. ¿Qué voy a usar? Puedes continuar con lactato, puedes preparar, ¿no? Lo que viene a ser 500 de cloruro de sodio más 500 de dextrosa en agua destilada al 5% y a eso le agregas 20.000 equivalentes de potasio. Eso puede equivaler a una solución polielectrolítica para que puedas administrar después de que lo sacaste del shock, no de inicio. Entonces, en esta niña, pues que está, no responde, que no recibe líquidos, que tiene taquicardia, ¿qué es lo que voy a iniciar? Solución salina 0,9 20 cc por kilo en bolo. Y así lo refiero, lo estabilizo, lo empiezo y lo refiero.
Luego de que lo saqué del shock al paciente, le voy a administrar pues solución polielectrolítica, como ya he mencionado, que se reparte de la siguiente manera. Voy a administrar 30 mililitros por kilo. Si el paciente tiene menos de 12 meses, los primeros 30 mililitros por kilo en 1 hora y luego 70 en 5 horas. Total, 6 horas. Si el paciente tiene más de 12 meses, voy a dar 30 mililitros por kilo en 30 minutos y 2 horas y media, 70 mililitros por kilo. Total, 3 horas. Como les mencioné, si no hay solución polielectrolítica o lactato de Ringer, ustedes pueden preparar lo que vendría a ser, como les mencioné, ¿no? 500 de cloruro, 500 de dextrosa en agua destilada y a eso le agregan 20.000 equivalentes de potasio. La evaluación en este caso va a ser por lo menos cada hora. Ustedes tienen que evaluar. Si es un plan C sin shock, cada hora, reevaluar. Y si no pueden colocar la guía que les mencioné, lo refieren inmediatamente y le ponen sonda nasográfica. ¿A cuánto le voy a poner la sonda? 20 mililitros por kilo por hora por 6 horas, hasta que llegue a 120 mililitros por kilo. No hay imposibles, chicos. Ustedes algo tienen que hacer. El paciente llega, está chocado. No, no puedo colocar vía en mi internado, no me enseñaron, no roté por pediatría, las enfermeras me odiaban, nunca coloqué vía un pediátrico. O no tengo licenciada, no tengo obstetra, tengo técnico, no sabe canalizar niños. Algo tienen que hacer. En este caso, como les mencioné, su zona nasogástrica y inmediatamente lo refieren. Ya en la antibioticoterapia, como les mencioné, es un segundo plano, ¿no? Generalmente en la deshidratación lo que ustedes tienen que hacer es prevenir, en la diarrea lo que ustedes tienen que hacer es prevenir la deshidratación como de forma principal. Y secundario a esto, si ven que tiene el paciente pues una diarrea disentérica, hay factores de riesgo, hay algunos datos en la historia clínica que ustedes puedan valorar y puedan usar para usar antibióticos, entonces bienvenido sea. Generalmente, pues aquí tenemos los principales. Estos son los medicamentos que sí o sí van a tener en sus centros de salud. No van a tener pues aquí a ver, eh, cefalosporinos de tercera, de más generación. Generalmente usan lo básico, ¿no? Lo que tienen aquí, acitromicina, que les viene una suspensión de 200 en 5 y le van a dar, dependiendo, si es para Campylobacter, cría animales, enterotoxigénica o Shigella, lo que vienen a ser 10 miligramos por kilo al día. ¿Cuánto tiempo le voy a dar? Una vez al día, de 3 a 5 días. Pero cambia en el caso que es cólera. En el caso que es cólera, tienen que iniciar y lo tienen que referir también y lo tienen que reportar, porque esto es una enfermedad de reporte. 20 miligramos al kilo por día en una sola dosis única. Metronidazol, en los casos que tengo una disentería mediana o sospecho que este paciente tiene una giardia. Entonces, en caso de ameba, voy a dar a 40, 50 por kilo día, ¿no? Dividido en 3 dosis, o sea, cada 8 horas por 10 días. Y si es una giardia, voy a dar de 15 a 30, igual, cada 3 veces al día, 5 a 7 días. El cotrimoxazol, sulfametoxazol más timetropin. Esta es la presentación que van a encontrar generalmente en su centro. Lo van a dar a 10 miligramos kilo día de trimetropin, 2 veces al día por 5 días. Estos son los agentes que van a cubrir. Y la furazolidona, que si no tiene, pues siempre hay furazolidona en suspensión. Lo que van a hacer es 5 a 8 miligramos por kilo, cada 6, cada 8 horas, puede ser 3 o puede ser 4 veces al día, en 7 días, y esto es lo que va a combatir. Ahora, ¿cuál voy a optar? Generalmente el que ustedes crean conveniente, según como les mencioné, el examen físico, la anamnesis, la historia clínica, cómo es el cuadro del paciente. Principalmente se opta por los medicamentos que sean de fácil administración. Acitromicina, doy una sola vez al día, solamente 5 días, o puede ser, por ejemplo, el metronidazol, porque la furazolidona dar cada 4 veces al día por 7 días es un poco complicado generalmente en esos aspectos. Las madres no suelen cumplir los horarios, ven que el paciente se mejora el segundo, el tercer día y cortan el medicamento, ¿no? Y no continúan, no finalizan, no terminan. Entonces, por eso generalmente se prefiere usar los medicamentos que tengan una sola administración y el menor tiempo posible. Tenemos un lactante de 10 meses traído por la tarde por dificultad respiratoria. No tiene antecedentes obstétricos de importancia. La madre
refiere que nunca lo ha visto así y que desde la mañana siente que su bebé está caliente, pero no le ha tomado la temperatura. Asimismo menciona que tuvo tos, rinorrea hace 5 días y que se le quitaron de manera espontánea. Al examen de temperatura 37,8 y se le auscultan sibilantes respiratorios. Bueno, aquí ya terminamos la parte de diarrea, ¿no? Vamos a entrar a otra patología bastante frecuente también. Según el cuadro, doctores, ¿ustedes qué piensan que sea? Ya esto ya obviamente no es una diarrea. Tengo un niño, 10 meses, menor de un año, refiere a la mamá que nunca lo ha visto así, ¿no? Primera vez que se enferma el niño. Lo trae, le toma la temperatura y está con una pequeña febrícula, ¿no? Y aquí también veo que algo importante que tuvo un antecedente, ¿no? De un signo catarral, tos, rinorrea. ¿Cuál sería el posible diagnóstico? Pues generalmente el primer episodio es una bronquiolitis, ¿no? Menores de un año. Frecuente también, bastante importante que ustedes tengan en claro cuáles son las medidas que voy a utilizar en una bronquiolitis. ¿Qué es la bronquiolitis? Primer episodio de tos, sibilancias o estertores, que importante, precedido de rinitis aguda o catarro hace 3 o 5 días en niños menores de 2 años. Este caso, la bronquiolitis lo que va a hacer que es un 70% producida generalmente por el virus sincitial respiratorio, totalmente viral. Luego de eso pueden haber otros virus como el rinovirus, la parainfluenza, entre otros. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el virus ingresa, el paciente tiene contacto directo con las secreciones respiratorias o puede también tener contacto con material infectado. Muchas veces te dicen, ¿no? La paciente llega y te dice, no, en mi casa nadie está enfermo, no tengo visitas, pero de repente el vecino ha estado jugando con su hijito y el vecino pues tenía este cuadro y ha estado compartiendo los juguetes, ha estado compitiendo, se han dado la mano, o el niño está en la misma mesa, o está en una cuna con otros niños. Entonces, no siempre es contacto directo con secreciones, puede también con material infectado el paciente contagiarse. Una vez que ingrese el virus, lo que va a producir es un daño ciliar. Esto generalmente, como se mencionó, se inicia en el tracto respiratorio superior. Por eso es que el paciente tiene los signos catarrales antes y se extiende al epitelio inferior, haciendo daño ciliar, infiltra las células y esto genera un edema tanto en la submucosa como en la adventicia. Aquí podemos ver, este es un bronquiolo sano, como pueden ver, tiene toda la capacidad en su lumen, y aquí ya hay signos de inflamación, ¿no? Mucosa, adventicia, todo está comprometido y hay menos aire. Por eso es que el niño tiene estos episodios de sibilantes. Cuando ustedes disminuyen el lumen y pasa un aire a alta velocidad, a mayor presión, genera ese silbido, lo que causa una obstrucción, ¿no? Puede ser parcial, puede ser total, el niño se puede atelectasiar, sí, y esto generalmente ocasiona una alteración de la relación ventilación-perfusión. Todos estos episodios, ¿qué es lo que me van a llevar al final? Hipoxemia, polipnia, taquimia y todos los síntomas y signos que vamos a ver más adelante. Entonces, si tengo un paciente, 10 meses, su madre refiere que nunca estaba enfermo, primera vez, está con un poco de fiebre y ha tenido tosecitas, estornudos, moquitos hace 5 o 3 días, que se resuelven de manera espontánea, le examino y veo que escucho sibilantes o algún crepitante, entonces, ¿qué vendría a ser? Generalmente lo primero que voy a pensar, una rinitis con sibilantes, no creo. Faringitis viral, mucho menos. Neumonía, podría ser, pero ¿cómo está la temperatura? ¿Cómo está el cuadro? ¿Cómo se ha ido instalando? Entonces, generalmente lo primero que pienso es primer episodio de sibilantes en un niño menor de 2 años, bronquiolitis. Muy importante también tener en cuenta los factores de riesgo. Esto también se divide en medioambientales, viene en ciudades contaminadas. Como ustedes saben, la parte de contaminación es muy importante porque altera todo el patrón respiratorio, daña la mucosa, genera inflamación y esto produce también episodios de sibilancia. Presencia de tabaquismo de la misma manera, el mismo mecanismo y los estilos de vida. La madre muchas veces no da de lactar de manera exclusiva a sus niños. Menos de 6 meses ya le están cortando, le están iniciando, le están dando leche, le están dando fórmula, le están dando leche de vaca porque le dijeron que es mayor, que es mejor
complementa. Frecuente, esto es muy frecuente. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta en su servicio rural que los dejan con sus niños, con sus primos y se contagian. Puede ser el nivel socioeconómico y el hacinamiento. Todo esto van de cada día en su servicio rural. Y siempre tener en cuenta, ¿no? Si viene un niño, si es prematuro, tuvo bajo peso, si es un paciente con comorbilidades, tiene un defecto de nacimiento, si es un paciente con desnutrición, ¿no? Evalúo las tablas de crecimiento, veo cómo está avanzando el niño. Entonces, esto es importante también para tener en cuenta un cuadro de bronquiolitis. Ya mencionamos que ¿cuál es el inicio? Es un 3 a 5 días previos el paciente va a tener un síntomas respiratorios en vías superiores. Por ejemplo, rinorrea, puede tener fiebre, puede tener tos también, y esto puede agravarse, pues la fiebre puede aumentar, puede tener un poquito más de tos, y el examen físico que lo que voy a encontrar puede ser taquipnia, puede ser retracciones, puede ser subcostal, intercostal, supraclavicular, ausculto y escucho sibilancia. Doctor, en mi internado nunca he escuchado sibilante en un niño, en un pediátrico. ¿Qué hago? Pues tienes unos cuantos días para regresar a tu hospital y escuchar sibilantes en emergencia pediátrica. Y generalmente parecido a los sibilantes de los adultos, no cambia mucho. Estertores y apnea. Algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta en que los niños más pequeños, menos de 6 meses, menos de 3 meses, no hacen mucha patología torácica. No sueles escuchar los sibilantes, no sueles escuchar los estertores. En estos niños lo que voy a tener en cuenta son episodios que la madre me dice como si no respirara, como si estuviera aguantándose el aire. Episodios de apnea, signo cardinal en niños pequeñitos, menos de 3 meses. En ellos no voy a encontrar estertores. El apnea es lo que más podría encontrar. Tener en cuenta esto. Algo muy importante también es que ustedes deciden, por ejemplo, darle un tratamiento, un manejo pues ambulatorio a este niño, lo reevalúan a las 24 horas y ven que está bien, entonces sigue con tos. La madre viene y se queja. Doctor, mi niño sigue con tos, no se le quita, ya va 3, 5 días con tos. Quiero que le dé un antibiótico o quiero que le dé tal o cual cosa, porque a mi prima, a mi abuela le dieron esto. Entonces, ustedes tienen que educar a la madre y recomendarle que la tos o la evolución de la enfermedad es generalmente la tos se demora en quitar unas 2 a 3 semanas. Es la evolución natural. Y la frecuencia respiratoria va a disminuir más o menos en unos 2 a 5 días. Entonces, ustedes en el momento de la consulta tienen que ser claros en este aspecto. Si no, lo que van a tener son padres que regresan nuevamente a la consulta 3, 4 días después, quejándose principalmente de la tos. La tos es el último síntoma, el último signo que ustedes van a ver que se quita, porque generalmente dura de 2 a 3 semanas. Bien, entonces ustedes ya determinaron que un paciente tiene bronquiolitis y quieren saber qué tan comprometido está, ¿no? ¿Qué es lo que van a utilizar para evaluar a su paciente? ¿Qué score de severidad para bronquiolitis? ¿Y cuántos puntos como máximo puede tener? ¿El pulmonary score? ¿Eso es para bronquiolitis o para qué es? El score de Yale, 12 puntos, el ESBA, 13 puntos, o el EVA, de 7 puntos. ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los cuatro es que van a utilizar para evaluar a su paciente? Y en su historia clínica van a poner, ¿no? Se evalúa paciente, diagnóstico presuntivo bronquiolitis, score tal, tantos puntos. ¿Complicado o no complicado? ¿Lo refiero o no lo refiero? ¿Qué hago? Porque en base a esto ustedes van a ver, si tengo un paciente que se está complicando, voy a referirlo. Si es un paciente que no está complicándose, no lo voy a referir, voy a darle manejo ambulatorio. Entonces, en estos casos lo que yo voy a utilizar es el ESMA. Como ustedes saben, la broncolitis es un diagnóstico clínico. El primer episodio de tos persistentes, sibilantes o estertores en niños menores de 2 años con síntomas catarrales. Los niños menores de 6 meses, chicos, no presentan signos auscultatorios generalmente, la apnea, signo cardinal, y este score generalmente se usa en menores de 1 año. El examen muy importante debe ser sin fiebre. ¿Por qué? Porque voy a evaluar qué frecuencia respiratoria. Entonces, si yo tengo un niño con fiebre y la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, ¿cómo van a estar? Obviamente van a estar aumentadas. Entonces, eso me va a falsear los datos que yo tenga en mi score de ESMA. Y el puntaje mayor a 10 es más probable de ingreso a UCI. Entonces, si yo tengo un niño que viene y tiene más de 10, pues tiene 10,
Entonces, obviamente que lo tengo que referir porque es un niño que tiene probable ingreso a UCI. UCI ahí en tu centro, obviamente que no hay un hospital de mucha más complejidad, entonces tienes que referirlo lo más antes posible. Ahora, ¿por qué la pregunta dice cuántos puntos como máximo puede tener el ESBA? Si nosotros sumamos, aquí vemos sibilancias, 4. Vamos a los puntajes máximos. Crepitantes, 4. Vamos 8. Esfuerzo, hasta 3. Vamos ahí, 11. Relación, inspiración, expiración, hasta 2. 13. Frecuencia respiratoria, hasta 2. 15. Cardíaca, 2. 17. Entonces, 17 puntos tiene el ESBA. No, la respuesta es que tiene 13 puntos como máximo. ¿Y dónde está la diferencia, doctor? Bueno, doctores, la diferencia está aquí, entre las sibilancias y los crepitantes. Ustedes solamente van a tomar o el sibilante o el crepitante que tiene mayor puntaje. Si el niño tiene sibilantes en toda la expiración, pero los crepitantes en todos los campos pulmonares, tomo crepitantes 4, sibilantes 2, ya no. Y con este 4 sumo los demás. Porque si yo tomo crepitantes y sibilantes, ya no voy a tener 4 puntos, voy a tener 6. Y con esos 6 puedo llegar a 10. Y yo puedo enviar a un paciente pues, que está bien o que está con menor puntaje. Puedo asignarle un cuadro que supuestamente es severo, sin embargo, he medido mal. Entonces recuerden, solamente van a tomar o los sibilantes o los crepitantes el mayor puntaje. Si tienes sibilantes 4 y crepitantes 1 en un solo campo, ¿qué voy a tomar? Sibilantes 4. Entonces, esto es la parte importante de este score. Tomo el que tiene mayor puntaje, lo sumo a los demás y con esto hago mi criterio de severidad. Tengan en cuenta esto. El ESBA no tiene 17 puntos, solamente tiene hasta 13 puntos, por favor. Entonces, respondiendo, ¿qué score voy a usar y cuántos puntos como máximo tiene? Pulmonary score, ¿para qué es? Acuérdense, es para crisis asmáticas. Yale, pacientes febriles, el ESBA, lo que voy a usar, y el EVA es la escala visual de dolor, ¿no? La respuesta es la C, el ESBA. Entonces, ¿cuáles son los criterios que voy a tener en cuenta para ver si un paciente, si es que este paciente no está mejorando, si es un paciente que tiene criterios para que yo pueda tener alguna consideración, si el paciente está irritable, si está letárgico, veo que la frecuencia respiratoria se incrementa o en el caso contrario está muy disminuida, tiene dificultad respiratoria, en esto voy a ver tirajes, voy a ver cianosis perioral, cianosis facial, aleteo nasal, como ustedes saben, las narinas suelen expandirse más para poder captar mayor aire o tiene apnea recurrente. Los criterios de severidad son diferentes a los criterios de hospitalización. Los criterios de hospitalización son cuando un paciente tiene menos de 3 meses, cuando está saturando menos de 92%, tiene mal estado general o tiene alguna comorbilidad, es cardiópata, tiene enfermedad pulmonar, es inmunodeficiente o no tiene respuesta a la reevaluación en las 48 horas. Entonces, vemos aquí un niño con diagnóstico de broncolitis. Listo, ya, diagnostiqué broncolitis. Este niño tiene pues menos de 2 años, primer episodio de sibilantes con pódromos catarrales hace 3 o 5 días. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué medidas están recomendadas en la terapéutica? Le doy paracetamol, solución nasal y le levanto la cabecera de la cuna. Le doy oxígeno, le doy salbutamol y le aspiro las secreciones, ¿no? No, mejor le aspiro las secreciones, lo nebulizo con suerito y también le doy oxígeno. O de repente lo nebulizan, le dan paracetamol y le levantan la cabecera de la cuna. Entonces, vamos a ver cuáles son las acciones básicas que ustedes tienen que hacer para estabilizar a este niño con bronquiolitis ya diagnosticada clínicamente por ustedes. Generalmente lo que vamos a hacer son no aspirar de manera rutinaria, porque esto puede generar reflejos vasovagales y puede generar también lesiones a nivel de la vía aérea, solo si el paciente tiene dificultad para respirar, si es que las mucosas o si es que las secreciones imposibilitan que éste pueda tomar aire de manera adecuada. Elevar la cabecera de la cuna, indispensable para que el paciente no pueda estar en decúbito supino y este no pueda tener dificultad respiratoria. En los niños que veo que ya están teniendo evolución desfavorable, a ellos voy a empezar a canalizar. Y lo que voy a usar son para el tratamiento de medidas generales el acrónimo FALTAN. ¿Cuál es ese acrónimo?
aquí tenemos, que es el manejo sintomático. Fiebre, de presentarse, le voy a administrar paracetamol. Paracetamol lo puedes dar pues desde que el niño es muy pequeñito, ¿no? A diferencia de otros como el ibuprofeno, que voy a empezar a utilizar a partir de los 3 meses, ¿no? O el metamizol también a partir de los 3 meses. Generalmente con paracetamol van bien los niños. ¿Cuánto voy a usar de paracetamol? Pues el paracetamol ustedes ya saben desde su internado que en los niños más pequeños no puedo pasar de 40. Generalmente los niños menores de un mes hasta un mes y medio, 2 meses, 40, ¿no? Miligramos kilo día. Si es un niño más grande, ya puedo usar pues hasta 60 miligramos kilo día. En esto, generalmente, en la presentación en su centro de salud, hay en gotas, paracetamol te viene de 100 en uno. Lo que vas a hacer es dar, si tú quieres 40, vas a dar 2 gotas por kilo, ¿no? Y si tú quieres 60, vas a dar 3 gotas por kilo. Generalmente el paracetamol se da cada 6 horas. Dicen, no, yo he visto que dan cada 8 horas. ¿Se puede dar cada 8 horas? Sí, pero generalmente, ¿cuánto es la vida media del paracetamol? La vida media del paracetamol es de 4 a 6 horas. Si tú das cada 8 horas el paracetamol, lo que vas a hacer es tienes un gap o una ventana de más o menos unas 2 o 3 horas que el paciente va a estar con niveles bajos de paracetamol y ahí es donde regresa la fiebre. Entonces, mejor tenerlo controlado, le das cada 6 horas, dependiendo 2 o 3 gotas por kilo. La alimentación, indispensable. El niño menor de 6 meses que no ha iniciado alimentación puede seguir amamantando de la madre, no cortar la lactancia materna. Y si ya inició alimentación, pues seguir dándole sus alimentos. No es motivo suficiente un cuadro de bronquiolitis para restringir alimentación, para dar NPO, para que esté en dieta. No, tienen que continuar con alimentación habitual. Los líquidos, obviamente, los voy a incrementar porque el paciente está polipneico, tiene dificultad respiratoria, está con fiebre, está perdiendo líquidos, entonces tengo que incrementar el aporte para reponer todas esas pérdidas que ha tenido. La tos, ya les mencioné, es muy importante que ustedes también les mencionen a los pacientes que vayan a llegar que la tos es el último síntoma que se va a ir. Entonces, evitar antitusígenos, dextrometorfano, otros antitusígenos que los pacientes conocen muy bien sus nombres y quieren que se les administre, no explicar que esto no es necesario. Expectorantes, igual, vienen los pacientes y te dicen que el niño tiene como si tuviera algo en el pecho, que no bota la flema, que está tose y tose, quieren que le dan, o de frente ya le han venido dando N-acetilcisteína, Ambroxol, todos los nombres los pacientes se los saben, los conocen, entonces ustedes tienen que explicarles de manera paciente y detallada que en estos cuadros no es necesario, por el contrario, es muy frecuente que tengan pacientes que han venido tomando N-acetilcisteína y vienen porque la tos no se le quita. Les hacen la pregunta y pues estaba tomando N-acetilcisteína hace días, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la N-acetilcisteína? Obviamente estimula la tos, entonces la tos no se le va a quitar mientras le siga administrando la N-acetilcisteína o el Ambroxol. Muy importante que ustedes expliquen con calma, con paciencia y que les entiendan sus usuarios para que puedan irse contentos, ¿no? Antihistamínicos igual o descongestionantes. Importante también que ustedes a los pacientes le digan, si ven, observan alguno de estos signos, que acudan de inmediato para que ustedes puedan hacer la reevaluación. En estos vamos a encontrar dificultad respiratoria, si la fiebre no se ha ido después de la administración del paracetamol, porque ya nos podría estar pensando en otras cosas, podría estar progresando una neumonía. Bronquiolitis se puede convertir en una neumonía, sí. Los virus pueden progresar a neumonía, sí. Entonces es importante también que ustedes tengan en cuenta esto, que no es un cuadro aislado. Si el bebito no está comiendo o el niño no come bien o no lacta y hay compromiso, ¿no? El niño empieza a dormir todo el día, no come, no lacta por estar durmiendo. Y siempre algo importante, la nariz. La mejora de la bronquiolitis es cuando tenga la vía aérea despejada. Limpiar las fosas nasales solo cuando tiene dificultad respiratoria, por favor. ¿Cómo le van a hacer? Ahí pues obviamente ya no hay rino bebé. Todos en su consulta he visto que rino bebé, rino bebé, rino bebé, rino bebé. Entonces, en su serum, ahí cuando esté en las alturas, más de 2.500 metros, en lugares muy alejados, donde no hay farmacias, no hay boticas, ¿qué es lo que van a hacer? Rino bebé, ya no hay ahí. Lo que van a hacer es indicar que puede darle uno por uno, ¿no? Puede ser medio, medio, media cucharadita en media taza de agua o una cucharadita en una taza de agua. O lo mismo que puede hacer es suero fisiológico. Les da un poquito de suero fisiológico,
y lo aplican con un gotero, con una jeringa, ¿no? 5 a 10 gotas, ya. No, no hay sal, no hay agua, el agua está sucia, no es agua segura, los cloruros están contados, no tengo cloruros, solamente tengo para emergencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? En ese caso, si tienes un paciente pues, que es lactante, lo que puedes hacer aplicar leche materna también en cada fosa nasal. Entonces, con esto hay múltiples opciones que tú puedes utilizar para despejar las vías aéreas, siempre y cuando éstas obstruyan el paso del aire. Si no, no es necesario. Una vez que haces el manejo sintomático, si el paciente empieza a complicarse, lo que vas a hacer pues es oxigenoterapia. ¿Cuándo voy a dar oxigenoterapia? Porque no siempre el paciente con bronquiolitis te va a venir bien, ¿no? Un paciente que recién está iniciando, de repente el paciente está en su casa, no le han dado la importancia de vida y te lo traen ya cuando ven que el paciente está medio azul. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Oxigenoterapia y referir, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando la saturación está menos de 92 a esta altura o menos de 85 a más de 2.500 metros. Si veo que el paciente tiene dificultad respiratoria, tiene tirajes, si tiene cianosis o tiene quejido, entonces lo que voy a utilizar es esto. Generalmente en su posta o en su centro de salud van a llegar hasta máscara simple, hasta ya con reinhalación parcial puede ser. En algunos, pues, sí sacaron la lotería, ¿no? Pero sí o sí, cánula nasal, máscara simple, lo que van a tener. ¿Cuál es la ventaja de la máscara nasal? Pues que es cómoda y que siempre, sí o sí, que den oxígeno, humedifiquen. Algunos dicen que no, menos de 2 litros, no se debe humidificar, pero en realidad sí, porque esto puede generar algunas lesiones o puede resecar la vía aérea. Entonces, siempre dar oxígeno humidificado. La cánula nasal entrega hasta 0.3 o 30% de fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Y dependiendo del flujo. Como ustedes saben, un litro, generalmente según las tablas que se acordarán de su rotación de pediatría, es 24%, ¿no? Y va subiendo de ahí de 4 en 4. Pero esto no es una regla exacta en realidad, nos da una idea aproximadamente. La cánula lo que va a hacer es un reservorio en la nasofaringe, en ese espacio que tiene el niño detrás de la nariz, la va a llenar de oxígeno. Entonces, cuando el niño respira, mete oxígeno y cuando deja de respirar, va a botar el CO2. Entonces, eso, como hay una combinación, es de bajo flujo, hay una mezcla, ¿no? Como ya saben, 0.3, un litro, ¿no? Generalmente 24. Cuando suba 2 litros, 28, va subiendo de 4 en 4. Ya. De repente el niño necesita más, ¿no? Veo que con la cánula no mejora, progreso a máscara simple. En este caso, pues puedo entregar un fío de 3 o 0.3 o 0.6, siempre y cuando comience en 5 litros. La máscara, por favor, doctores, no usar en menos de 5 litros. Siempre si voy a usar máscara, dar con un flujo de mínimo 5 litros. ¿Por qué? Porque el paciente, si no, no va a empezar a respirar su propio CO2. Y si no se barre el CO2, este va a ingresar y pues no va a ayudar a la mejoría del paciente. Otra cosa que hacen en la máscara simple es muchas veces tapan los orificios que tiene la máscara. No sé si han visto en sus servicios. Si yo tapo la máscara, generalmente esto no va a entregar mayor concentración de oxígeno. Lo que va a hacer, la finalidad de esos orificios es, pues, ayudar que salga el CO2 que el paciente inspira. Entonces, si yo tapo, lo que voy a hacer es que el paciente respire su propio CO2. Si no barre el CO2, el paciente lo inspira. Entonces, eso es perjudicial para el paciente. Ahora, ¿cómo sé si el paciente necesita máscara o cánula? Pues según mi criterio, ¿no? Yo veo que el paciente está bien, que está con una saturación un poco baja, 93, llegando a 92, pues él puedo, 95, no puedo empezar con una cánula si veo que tiene dificultad respiratoria. Si veo un paciente que ya está a menos de 92, obviamente no voy a empezar con la cánula, voy a irme de frente a la máscara, o si tengo algo de mayor, que me entregue mayor fío, pues voy a empezar con algo mayor. Todo es criterio, doctores, ahora una vez que están ustedes en su campo clínico. Algo que también puedo hacer es nebulizar al niño, siempre que es menor de 2 años, voy a usar 3 a 4 mililitros de solución salina en nebulización o instilación nasal. Este es el único procedimiento que ha demostrado ser beneficioso para los niños, para los pacientes pediátricos en los casos de bronquiolitis. ¿Por qué? No se debe usar broncodilatadores, no se debe usar glucocorticoides,
No se debe usar solución hipertónica. Se ha demostrado que los broncodilatadores, glucocorticoides, solución hipertónicas, no tienen un mejor resultado en la bronquiolitis. Hay revisiones sistemáticas al respecto. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es siempre, aparte de toda literatura nacional que tenemos, las guías de práctica clínica, las normas técnicas, consultar literatura que es basada en evidencia. Cochrane es una buena plataforma donde ustedes pueden empezar a revisar y esto agregarlo a su práctica clínica. Solamente entran a la página, buscan bronquiolitis y les va a salir todas las revisiones que hay en bronquiolitis. Hay una revisión, esta de aquí, como ya les mencioné, no broncodilatadores, no glucocorticoides. Lo que puedo hacer en el caso de los broncodilatadores hay un escenario en el que se podría usar cuando veo que el paciente tiene, pues, usa una prueba terapéutica, lo que se llama, cuando veo que el paciente, pues, tiene familiares, su padre o su madre o tiene un hermano que tienen, pues, atopías o tienen signos de asma o diagnóstico de asma, podría usar una prueba terapéutica, pero de lo contrario, es bien restringido su uso. En este caso vemos que el niño con diagnóstico de bronquiolitis, ¿cuáles son las medidas que vamos a recomendar? Paracetamol, si solución nasal hipertónica, no ha demostrado que sea beneficioso. Oxígeno, sí. Salbutamol, tampoco ha demostrado ser efectivo. Voy a aspirar las secreciones de manera rutinaria, no solamente cuando el paciente lo necesita, cuando hay obstrucción de las vías y esto no permite respirar. Entonces, lo que sí voy a hacer es nebulizar con un suero fisiológico, correcto. Voy a administrar paracetamol, la primera letra del acrónimo faltan para manejar la fiebre, correcto. Y voy a levantar la cabecera de la cuna para generar un mayor confort y un mejor aporte de oxígeno al paciente. Respuesta D. Ahora, es importante también que tengan en cuenta si ustedes no pueden monitorizar la saturación, deben referir a su paciente. Es difícil, yo lo sé, generalmente ahora todos los centros de salud tienen un pulsoxímetro, ya sea de parante o ya sea un pulsoxímetro personal, pero en el caso que ustedes no puedan controlar la saturación, sí o sí tienen que referir a este paciente. Como les mencioné, si sospechan de asma, hay antecedentes de atopía, padre, hermano asmático, pueden usar una prueba terapéutica. 2 puffs de cada minuto, por cada 10 minutos, por 1 hora, pueden ser suficiente para hacer la prueba terapéutica y ver si hay mejoría. Entonces, es importante también saber los criterios de hospitalización, bronquiolitis. Es fácil, solamente llega el paciente con bronquiolitis y me voy a preguntar, ¿tiene factores de riesgo? O sea, es menor de 3 meses, es cardiópata, tiene alguna inmunodeficiencia o es prematuro. Si no tiene eso, me voy a preguntar, ¿el paciente tiene criterios para hospitalizarlo? Por ejemplo, tiene menos de 3 meses, tiene apnea o se está saturando bajo. Entonces, si no tiene ninguno de esos, voy a hacer falta, control general, y lo voy a reevaluar a las 24 horas. Si hay mejoría, listo. Si no hay mejoría, refiero. Pero si el paciente tiene factores de riesgo o tiene criterios de hospitalización, estabilizo y refiero. El único escenario en el cual ustedes van a tener un manejo ambulatorio es con un paciente sin factores de riesgo, paciente sin criterios de hospitalización y un paciente que ha tenido mejoría clínica a la evaluación en 24 horas. De lo contrario, refieran a su paciente. Hasta ahí es donde ustedes van a llegar. Veamos este caso, lactante cuya madre refiere que tiene fiebre alta, persistente. Asimismo menciona que no recibe alimentos, está decaído y respira más rápido de lo normal. Añade también que hace unos meses presentó silbidos en el pecho y dificultad para respirar que se le quitaron espontáneamente. Ok, aquí ya vemos que no es el primer episodio de este niño. La madre dice que ya tuvo, pero se le quitó de manera espontánea. Lo que sí me llama la atención, fiebre y respiración acelerada. ¿Qué debo pensar en estos casos? Fiebre más taquimia o más polimnia. Taquimnia rápida, polimnia rápida, pero superficial, ¿no? Semiológicamente. Entonces, necesariamente podrá ser una rinitis, una bronquiolitis, una faringitis o una neumonía ya. En este caso, fiebre más aceleración del patrón respiratorio, fiebres intensas, instalación súbita,
Entonces, o que van progresando, nos lleva a pensar a una neumonía. Ya no es un cuadro inicial con prodromos catarrales. Aquí en la pregunta anterior no nos dijeron que tenía un cuadro catarral previo. De frente, fiebre y aceleración del patrón respiratorio. Me obliga a pensar en una neumonía. Como todos saben, esta es una infección que compromete todo el parénquima inferior, alveolos, intersticio, pleura, vías respiratorias, estructuras vasculares, y son causadas por virus, por bacterias y también puede haber otros agentes, como hongos o parásitos. Aquí, como pueden observar, tengo mis alveolos normales. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ingresar el germen y el germen, ¿qué es lo que va a hacer? Va a combatir con los mecanismos de defensa que tengo en mi sistema respiratorio. Los vence, los coloniza y va a generar una inflamación cuyo exudado va a llenar de líquidos la parte alveolar. Es por eso que ustedes característicamente escuchan crepitantes, líquido en alveolos, crepitantes, lo que va a ocasionar menor distensibilidad, una obstrucción, obviamente porque está lleno de líquido, menos espacio para el aire, para el intercambio gaseoso, lo que me genera una alteración de la ventilación-perfusión. Como se dan cuenta, cómo es diferente el cuadro de bronquiolitis a un cuadro de neumonía. Y es así, en la posta, como ya les mencioné, en el centro de salud, ya no, nadie los va a tratar de engañar, no es un pase de visita, no hay un examen, no hay un curso que aprobar. Los casos vienen y son así, decisión directa, signos, síntomas, antecedentes, decisión directa. Ustedes tienen que acostumbrarse a eso. Es su criterio clínico desde ahora en adelante. La neumonía también es importante porque es causa de muerte en niños menores de 5 años, casi 700.000 muertes en el 2019. Y también se puede prevenir con inmunización. En este caso, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? ¿Qué germen? Neumococo. ¿Cuáles son las vacunas? Tienen que tener presentes esquemas de vacunación. En su consulta frecuentemente van a venir pacientes por primera vez y van a decir, tengo mi niño, nunca lo he traído, su primera atención. ¿Cuántos meses tiene su niño? 4. Se perdió su primera vacuna de neumococo. Tienen que regularizar y ustedes mismos tienen que mandar a regularizar el esquema de vacunación. Entonces, es importante que ustedes también conozcan cuáles son los esquemas de vacunación, en qué tiempo se dan. Neumococo, 2, 4 y 12 meses. Y asimismo influenza, 6, 7, 12 meses pueden dar influenza. Importante que repasen su norma técnica de vacunación, ya que la neumonía puede ser causada generalmente por virus, por bacterias que pueden tratarse por antibióticos, pero generalmente los niños no reciben el antibiótico que necesitan. Aquí más adelante ya vamos a hablar de antibióticos, el famoso cotrimoxazol, ¿no? Neumonía, cotrimoxazol por aquí, cotrimoxazol por allá, o ya eritromicina también se ha dicho que se puede dar, pero como ya más adelante vamos a ver, hay ciertos criterios que nos dicen que no son la mejor opción ni la eritro o primera opción ni el cotrimoxazol debido a los patrones de resistencia que se han estudiado y se han generado. Entonces, en el caso que vimos que la madre refiere fiebre alta, respiración acelerada y que no es el primer episodio ya, ¿qué es lo que voy a sospechar? Neumonía. ¿Por qué? Porque la neumonía también es una enfermedad bastante frecuente en nuestro país. Miren, otra vez, años anteriores, pre-pandemia, ¿cómo estaba la neumonía? Normal, incrementada con sus picos generales entre las semanas características, que son mitad de año, abril, octubre, se dispara lo que vienen a ser los episodios de neumonía. Pandemia, hay distanciamiento social, vino el uso de alcohol, lavado de manos, disminución. Se relajaron las medidas, ¿qué pasó? Nuevamente ya volvimos a nuestros números naturales. Como ustedes saben, o como deben averiguar, siempre revisar lo que vienen a ser las semanas epidemiológicas. El incremento de neumonía se da entre las semanas 16 y 39. ¿Qué meses son estos? Pues, generalmente abril y octubre son los meses en los que la neumonía se dispara. Entonces tengo que estar preparado porque igualmente, al mismo modo que la diarrea, tengo que ver qué lugar me voy a ir a hacer mis serums. De repente me voy a Loreto, igual, también hay neumonía, tope, igual que diarrea. Madre de Dios, San Martín, parte selva, tope, diarrea, neumonía. En las partes más de Sierra, Junín, Tacna, Lambayeque, Cajamarca, Ayacucho, poco menos que el promedio nacional. Pero tengan en cuenta esto, cuáles son los
departamentos que tienen mayor cantidad de neumonía. Importante también, como siempre, valorar los factores de riesgo, siempre los partes medioambiental, si hay contaminación, si hay exposición a fumadores en la casa, el niño puede ser fumador pasivo, si hay un hacinamiento, o los estilos de vida que tienen, ¿no? Si no hay lactancia materna exclusiva, importante, como ustedes saben, la inmunoglobulina que pasa a través de la lactancia materna puede combatir virus, entonces, principal agente de factores de neumonía viral, puede haber neumonía bacteriana también, pero generalmente es viral. Vacunación incompleta, se perdió su neumococo, se perdió su vacuna contra la influenza, importante, no hay lavado de manos, la asistencia a la guardería o lo deja en cuidado donde cuando hay mucho número de niños y hay contactos con familiares enfermos. Hay criterios especiales para neumonía catalogada como grave. ¿Cuándo voy a catalogar una neumonía como grave? Cuando presenta dificultad respiratoria marcada, tiene cianosis, o tiene vómitos, o convulsiona, o tiene alteración del sensorio. O sea, prácticamente un niño que tú lo ves y está mal, en mal estado. Entonces, en ese caso, tengo que siempre tener en cuenta si este niño es menor de 6 meses, si es prematuro, si tiene algún grado de desnutrición o tiene antecedentes de VIH o alguna enfermedad cardíaca o algo más en el nacimiento. Ya les mencioné, aquí vamos a ver cuál es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad, viral, bacteriana, parásito, hongos, ¿cuál sería, doctores? ¿Qué es lo que van a sospechar primero siempre? Aquí tenemos, dependiendo de la edad, cuáles son los principales agentes que van a ocasionar este cuadro de neumonía. Puede ser viral, puede ser bacteriano. De 1 a 3 meses, siempre voy en los virus sincitial o virus de la influenza, es lo más frecuente. En la parte de la bacteriana siempre voy a sospechar neumococo. Hemófilos puede ser también o clamidia. Lo que va a cambiar es en la parte neonatal. En los neonatos es diferente. Aquí no voy a sospechar BCR, no voy a sospechar neumococo. ¿Van a ver neonatos ustedes? Sí. Neonatos con neumonía, sí. ¿Van a sospechar en estreptococo, en BCR? No. ¿Qué es lo primero que se le ve? Viral. Citomegalovirus, herpes, y ya como tercero virus sincitial. Y en bacteriano, siempre los dos primeros a la cabeza. Estreptococo, el grupo beta, E. coli. Es frecuente. Esos son los principales agentes que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de diagnosticar a su paciente según su edad. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad? Viral. Y en la bacteriana, ¿cuál es el agente más frecuente? Poco. ¿Cuál es el cuadro clínico que vamos a tener? Ya lo mencionamos en el primer cuadro. Paciente generalmente viene con fiebre, viene con un incremento de la frecuencia respiratoria y todos también como signos cardinales. A esto se le podría agregar hipoxemia, puede tener un menor esfuerzo respiratorio o un mayor esfuerzo respiratorio con tirajes, costales, supercaviculares. Y es importante que ustedes sepan también cuáles son los valores principales o los valores más importantes en los pacientes pediátricos. No es igual que en los pacientes adultos. Generalmente se usa esta regla, ¿no? Del 60, 50, 40. Menor de 2 meses, 60, hasta el año, 50, más de un año, hasta menor de 5 años, 40. Y luego de 5 años ya como un adulto prácticamente, ¿no? Si tiene más de 20, ya, eso es considerado un ataque. Entonces, menor de 2 meses, más de 60, ya saben. Hasta el año más de 50 y hasta los 5 años más de 40. Tener siempre en cuenta esto. Una regla sencilla, 60, 50, 40. Como les mencioné, hay un aspecto de la neumonía que puede catalogarse como grave. Aquí vamos a encontrar dificultad respiratoria, en esto va a llevarnos a cianosis y aparte como dificultad para beber, no lacta, tiene vómitos frecuentes y se va a alterar el sensorio. ¿Puede llegar a convulsionar? Sí. ¿Y la saturación cómo va a estar? Baja también. En estos casos yo siempre debo controlar la saturación primero. No tengo saturómetro, algo muy difícil. Generalmente ahora ya todos tienen. Si no tengo saturómetro, lo que tengo que hacer es referir, porque no voy a hacer nada si no puedo medir la saturación del paciente. Ya diagnostiqué la neumonía. ¿Qué medidas están recomendadas para el manejo del niño? Le voy a dar paracetamol, solución nasal y levantar la cabecera, oxígeno, salbutamol y aspirar las secreciones, o solamente le aspiro las secreciones, lo nebulizo
y le doy oxígeno. O le doy oxígeno, paracetamol, medidas posturales y le doy más líquidos. De nuevo, aquí lo que vamos a hacer es un manejo sintomático. Voy a dar medidas posturales, voy a utilizar el acrónimo que hemos visto anteriormente, bronquiolitis, también sirve para la neumonía y voy a canalizar la vía si el niño veo que tiene evolución desfavorable. Si el niño no mejora, la taquimia empeora, si lo que empieza a tener compromiso el sensorio, no lacta, no come, está empezando a tener deshidratación, entonces tengo que empezar a tener medidas protectoras. Ya mencionamos esta parte, el manejo de la fiebre, la alimentación normal, los líquidos, incrementar, el paciente está con taquimia, está respirando, puede tener fiebre, va a perder líquidos, tengo que reponer, si no se me va a agregar al cuadro de neumonía que tengo, un cuadro de deshidratación, complico más a mi paciente. La tos de la misma manera, y los signos de alarma son los mismos para bronquiolitis, dificultad, fiebre que persiste, el niño no puede comer bien, o el niño empieza a tener alteración, no está irritable, o está soporoso, o está letárgico. Y aquí también vamos a tener un manejo de la oxigenoterapia. Similar al cuadro de la bronquiolitis, lo voy a dar cuando el paciente tiene menos de 92. Siempre tengo que tratar de mantener la saturación en más de 92%. Si veo signos de insuficiencia o cianosis, lo mismo, voy a entregar cánula, máscara. Si tengo más, progreso a más o empiezo con una administración de oxígeno más alta dependiendo de la condición de mi paciente. Muy bien, entonces aquí vamos que el niño, pues generalmente lo que voy a hacer es oxigenoterapia, paracetamol, medidas posturales y mayor aporte de líquidos. Doctor, se olvida los antibióticos, como los pacientes. Doctor, ¿y los antibióticos? ¿No le va a dar antibióticos? Entonces, generalmente ya les expliqué, la neumonía es principalmente viral. ¿Cómo vas a controlar? Lo vas a reevaluar. ¿Cada cuánto lo vas a reevaluar? 48 horas. Vas a dar medidas y a las 48 horas reevalúas. Si ves que no progresa, puedes iniciar antibióticos. Recién, siempre piensa, o si tienes criterios suficientes, signos suficientes para iniciar antibióticos de una vez, lo haces. ¿Cuáles son? Pues fiebres muy altas, súbitas. El paciente le das paracetamol, no mejora, sigue con fiebre. Entonces ya empiezas a sospechar que esto no es un cuadro viral, es un cuadro bacteriano, por ende tomas el criterio de iniciar antibióticos. Es práctica clínica, chicos. Aquí ya nada, no es examen, no es nota ENAM, no es nota recitado, es usted, su paciente y su diagnóstico. Entonces ya tienen su niño de 10 años con cuadro de tos persistente, fiebre constante, acudió a visita hace 2 días y la madre refiere que a pesar de administrar el paracetamol no mejora, sigue con fiebre alta y sigue viéndose enfermo y decaído, lo ve mal a su niño. Voy a iniciar tratamiento, decides. ¿Qué fármaco vas a usar? ¿Acitro, eritro, amoxicilina o el clotrimazol, trimiprazol más sulfamethoxazol? ¿Cuál de todos estos tú vas a elegir de primera opción? Chicos, doctores, generalmente, principalmente entre niños de 6 a 12 años con sospecha de neumonía no complicada, utilizar bioral, amoxicilina, el mejor antibiótico con el que puedes iniciar tu terapia antibiótica. En el caso de atípicos, puedes usar macrólidos como acitro, como eritro, pero siempre amoxi. ¿Cómo vas a tener amoxi en tu póster? Como suspensión de 250 en 5. Le vas a dar a dosis altas. Esto ya no es una otitis, esto ya no es otro tipo de enfermedades que das 40, 50. 80. Aquí lo que vas a dar es 90 miligramos kilo día, 3 veces al día por 7 a 10 días. Dosis máxima 4 gramos. Siempre tener en cuenta eso. Y si es un caso de atípicos, puedes usar acitro o eritro. ¿Cuál es el atípico? Generalmente es un inicio subagudo, ¿no? No es lo mismo que un bacteriano que se instala de manera súbita. Un cuadro subagudo que va empeorando, acitromicina. 10 kilo día, 1 vez al día por 5 días, o eritro, 50, o eritromicina es aquí, 50 miligramos kilo día, cada 4 horas, por 7 días. Ya, ahora tienes un niño con cuadro de tos persistente, entonces vemos la respuesta. ¿Cuál es? Amoxi, ¿no? Siempre amoxicilina primero. Este niño ya no tiene 10 años, tiene 3 meses, tiene fiebre constante, no cede, le han dado paracetamol en gotas,
no cede, mira que sus costillas se chupan. ¿Qué significa que sus costillas se chupan? Cuando vayan ustedes a su práctica clínica en los servicios de salud, van a encontrar que los pacientes, pues obviamente no saben cuál es la terminología exacta médica, entonces van a su mejor manera van a tratar de explicarles. Costillas que se están chupando, pues signos de dificultad respiratoria, el niño tiene tirajes, no quiere lactar, vomita todo, está durmiendo casi todo el día. Con este cuadro que ustedes leen de manera general, ¿cómo está el paciente? ¿Es un paciente que está bien o es un paciente que está obviamente mal? Ustedes lo ven a primera impresión, su ectoscopía, ¿no? Ven el paciente, es un paciente obviamente que está mal, va a necesitar pues una referencia inmediata, no es un paciente que tú puedas controlar de manera ambulatoria. Entonces, la primera impresión, la ectoscopía que ustedes tengan a primera vista de cada paciente va a contar mucho en su decisión. Si ven un paciente que puede hacer ambulatorio, que está bien, pues bien. Si ven un paciente que a primera vista se ve enfermo, luce mal, pues tienen que tener las medidas correspondientes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le canalizo una vía y le administro una dosis y lo refiero de ampicilina. Recuerda que tiene 3 meses, ¿ah? No tiene 10 años, ni 4, ni 5. Le prescribo amoxi y lo revalúo en 48 horas. O le prescribo ampicilina según su peso por 7 días y lo revalúo yo. O le canalizo la vía, le doy fluidos, todas las medidas faltan y lo refiero al establecimiento, solo con su medida de hidratación. O le doy amoxi y en 2 días voy y lo revalúo. Ahora vamos a ver que este niño de 3 meses es diferente. En niños menores de 2 meses o 3 meses con antecedente y sospecha, lo que voy a hacer es dar primera dosis endovenoso y referir. ¿Qué es lo que voy a usar? Ampicilina. ¿Cómo lo voy a encontrar? Generalmente lo encuentro como inyectable de 500 o 1 gramo, va a depender mucho, y le voy a dar a 50 miligramos kilodosis. Le doy primera dosis y refiero. Obviamente el paciente anterior, ¿cómo estaba? Estaba mal, entonces no voy a reevaluar. Hasta aquí llega mi manejo. Doy primera dosis y refiero. Y siempre a la ampicilina le voy a asociar gentamicina o amicacina, uno de los dos. La genta lo puedo dar, vas a encontrar entre inyectable 40, 80 miligramos por mililitro, su concentración, obviamente viene de más mililitros, y le voy a dar a 4 miligramos kilodía, y la amicacina viene de 50 o de 250, le voy a dar a 15 miligramos kilodía. De igual manera, AMPI más Genta o Amica, primera dosis y refiero a mi paciente. Si ya tiene más de 2 o 6 meses, entonces lo que voy a hacer es doy AMPI nada más, ya no tiene menor de 2 meses, tiene más de 2 meses. Le voy a dar AMPI, solo AMPI y refiero. ¿Por qué le doy Genta y Amica? Porque ustedes acuérdense que ya vimos que en los neonatos la prevalencia o los agentes que causan la neumonía es diferente, no es lo mismo que en niños que tienen más edad. Entonces, en este caso, solamente voy a dar AMPI, primera dosis y referir. En nuestro caso, paciente en mal estado, obviamente, 3 meses, es pequeño. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues obviamente le voy a canalizar la vía, le administro la AMPI y referencia para el establecimiento de mayor dificultad, mayor capacidad resolutiva. Ahora, también, ¿cuál es el manejo, doctor? Tengo un niño que es parecido a bronquiolitis el manejo. Tengo un niño, voy a evaluar y voy a preguntarme dos cosas. ¿Tiene factores de riesgo? Si la respuesta es sí, refiero. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Menor de 1 año, prematuro, desnutrido, VIH o tiene alguna enfermedad cardíaca. Si tiene factores de riesgo, refiero. ¿Tiene criterios de hospitalización? La respuesta es sí, refiero. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Satura poco, menos de 92. Es menor de 6 meses, tiene dificultad respiratoria marcada, está en mal estado general, o fracasó el manejo ambulatorio, o el paciente tiene muchas comorbilidades o complicaciones. Por ahí, en algún caso, de repente te traen una placa que al niño le sacaron, que tiene un derrame pleural o tiene una consolidación, una masa. Entonces, con todos esos lo vas a referir. Factores de riesgo, refiero. Criterios de hospitalización, refiero. Si no tiene factores de riesgo y no tiene criterios de hospitalización, manejo ambulatorio. Faltan y puedes iniciar manejo antibiótico según tu criterio, amoxicilina por 7 días. Lo revalúas en 48 horas. Si está bien, completas la terapia antibiótica 7 días y listo. Si a las 48 horas revalúas y ves que el niño no mejora, se ha complicado, tiene algún factor de hospitalización, refieres. Entonces, ese es el manejo que tú vas a dar en el caso de
neumonía. Muy bien, entonces, llegando casi a la hora, terminamos. Muchas gracias por su atención y estaremos viéndonos otro día y estamos prestos para las preguntas. A ver, Doctor, tenemos preguntas en el chat. sí. Dice, la prueba terapéutica de salbutamol, ¿en cuánto tiempo se da? Como mencioné, la prueba terapéutica solamente se va a dar en los casos que ustedes crean que es posiblemente un cuadro de asma. Para esto voy a tener en cuenta factores de riesgo. De repente tiene un familiar, la madre o un hermano que son signos de atopía o tienen diagnóstico de asma. Puede iniciar prueba terapéutica. Le voy a dar 2 puffs cada 20 minutos por 1 hora, cada 10 minutos por 1 hora. Eso es lo que voy a hacer en la prueba de terapéutica de salbutamol. A ver, ¿se puede dar electroral pediátrico o Pedialyte 30 en lactantes menores de 6 meses? Sí puedes dar, porque es equivalente al suero de rehidratación oral, dependiendo, ¿no? De cuánto necesite. Lo que pasa es que generalmente el suero de rehidratación oral no tiene un sabor, pues, es saladito, ¿no? No es un sabor agradable, por así decirlo. Entonces, estos al ser más dulces, puedes utilizarlo, no hay problema. ¿Cómo sospechar de una neumonía típica? Nos dice Elena. Pues como ya mencioné, la neumonía típica del signo de instalación es diferente. Generalmente es más subclínico, subagudo. No es un cuadro que se instale de manera súbita, como una neumonía bacteriana con fiebres altas. Lo que voy a tener en una neumonía típica generalmente es un periodo de incubación más largo. El paciente viene con febrículas que suben y bajan, un deterioro progresivo del cuadro respiratorio, entonces lo que me lleva a pensar que no es una bronquiolitis, es una neumonía, pero como no es súbita, puede tratarse de un atípico. En esos casos voy a usar lo que vendría a ser acitro o eritromicina, ¿no? Como ya se explicó. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Aquí dice, Jim, doctor, ¿en qué casos de neumonía debo referir? Pero ¿cómo estabilizo a mi paciente? ¿Qué opciones puedo tener? Como ya mencioné, neumonía importante que ustedes pregunten 2 cosas. ¿Tiene factores de riesgo? Sí, refiero. ¿Tiene criterios de hospitalización? Sí, refiero. Si no tiene riesgo y hospitalización, lo que voy a hacer es evaluar a mi paciente, le voy a dar, voy a usar los acrónimos FALTAN, y según esto voy a darle terapia antibiótica si amerita. A las 48 horas reevalúo. Si mejora, listo. Termino la terapia antibiótica a los 7 días. Si no mejora, y veo que tiene algún criterio de empeoramiento de hospitalización, refiero. También nos preguntan si se puede usar metamisol en gotas. Se puede usar metamizol en gotas o intramuscular en qué casos. Eh, el metamizol generalmente no se usa de primera mano, como ya les mencioné, en pacientes. Primero, para usar metamizol, el paciente tiene que tener más de 3 meses. Si yo tengo un paciente pequeño, menos de 3 meses, siempre voy a usar paracetamol. Y el metamizol sí lo voy a usar si el paciente tiene una fiebre pues muy elevada. Si tiene una fiebre que está ahí bordeando los 40 grados centígrados, en esos voy a usar metamizol, que lo puedo encontrar en gotas, 400 en uno. Puedo usar de 10 a 15 miligramos kilodosis. Entonces, eso es muy importante. Cada 6 o cada 8 horas puedo usar metamizol. Como última opción, nunca se usa metamizol de frente. Primero uso paracetamol, puedo progresar ibuprofeno, pero si veo que el paciente pues, tiene una fiebre demasiado elevada, puedo usar metamizol siempre y cuando tenga más de 3 meses el paciente. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Aquí Jim nos dice, no comprendí bien el uso de la sonda nasogástrica en caso de 3 intentos de la vienda venosa. ¿Cuál es el manejo colocado de la sonda nasogástrica? Inyectar líquidos en bolo. La sonda nasogástrica se usa cuando usted es un paciente que va a recibir terapia endovenosa de hidratación y no puedes colocar la vía por A, B, C motivos. No puedes manejar la vía endovenosa, no se puede canalizar al paciente. Colocas la sonda nasogástrica y lo que vas a hacer es darle un aporte de 20 mililitros kilo, entonces 20 mililitros por kilo por hora. Entonces, tú tienes que tratar de referir a ese paciente en menos de 6 horas para que llegue al aporte de 120 mililitros kilo por hora. Entonces, esa es la función de la zona nasogástrica. 20 mililitros kilo hora, en menos de 6 horas tratar de referirlo.
en el caso que no puedas canalizar. Podrían usarse antieméticos en el caso de persistencia de vómitos. En el caso de persistencia de vómitos, sí pueden usar antieméticos, pero lo que generalmente en su posta van a tener es dibenidrinato nada más. En pediátricos, el dibenidrinato no está tan recomendado, lo que más se usa es ondansetron, pero el ondansetron no van a tener en su posta. Muy bien, doctores, creo que no hay más preguntas. Si tuvieran más preguntas en otros temas podemos preguntarlo. Muchas gracias por su participación.